Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Y en este tiempo que se acerca la Navidad, queremos hacer un especial de Navidad y precisamente la pregunta es, ¿qué es la Navidad? Porque se pueden dar muchas definiciones acerca de Navidad, pero yo quisiera bíblicamente hablarle de qué es la Navidad. En primer lugar, la Navidad, por supuesto, es el niño nacido, porque si el niño no hubiese nacido, no habría entonces Navidad. Y para eso quiero leerles un pasaje que se encuentra precisamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 7 y en el versículo 14, que dice: por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y darás a luz un hijo. Esto dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero también en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido. Y eso es lo que queremos destacar, el nacimiento del niño, del Señor Jesús, el nacimiento del hombre, el primogénito de María, porque tenemos que entender que María tuvo más hijos, porque así lo dice la Biblia, y el primogénito de María fue precisamente el Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos acerca de esto? Bueno, mire, hay otro pasaje en la Biblia que encontramos en el libro de Lucas, allí en el capítulo número 2, el versículo número 7, y esto tiene que ver con el cumplimiento del nacimiento del Señor Jesús, y dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Y subraya esta palabra, si usted tiene una Biblia, quiere verificarlo en su Biblia, en cualquier versión que tenga, dice primogénito. No dice el unigénito de María, sino dice el primogénito. Quiere decir que si hubo un primogénito es porque hubo otros hijos después. Pero eso sería tema para otro programa. Pero quiero destacar esto. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Allí también encontramos, para hablar de la humanidad del Señor Jesucristo, encontramos ahí en el mismo Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo número también 2 y el versículo 21, y dice así estas palabras: mire, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, lo llevaron al templo. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso era lo que se ofrecía como sacrificio, como ofrenda, por el nacimiento de un primogénito. Y María y José fueron al templo después de los 8 días a circuncidarlo. Era una práctica que se hacía en el miembro viril, y entonces esto era una señal entre Dios y su pueblo Israel. Y por supuesto su padre adoptivo José y María cumplieron con toda la ley de Moisés. Y entonces dice que cumplido los 8 días le circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Pero también encontramos en el versículo número 39, hablando del niño nacido, y como cualquier niño, dice el versículo número 39 del capítulo 2 también del Evangelio según San Lucas, dice estas palabras: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Podemos ver entonces la completa humanidad
del Señor Jesús, el nacimiento del Señor Jesús, el niño nacido, como hemos leído allí en el profeta Isaías, en primer lugar el capítulo 7 y versículo 14, que dice: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Bueno, entonces aquí podemos ver y comprobar que dice: después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También encontramos en el versículo número 42 otro hecho que habla de la infancia del Señor Jesús, y dice: cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, normalmente los judíos llevaban a sus niños, y después de haberlo presentado, de haberlo circuncidado, a la edad de 12 años lo llevaban nuevamente al templo. Y dice también en el versículo número 50, dice: mas ellos no entendieron las palabras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba allí en Jerusalén con los escribas, los doctores de la ley, hablando. Dice: pero no le hallaron, dice el verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El niño nacido, hemos podido comprobar a través de estas escrituras que Jesús era 100% humano, era el niño nacido. Entonces, Navidad es el niño nacido. ¿Qué va a hacer usted esta Navidad con este niño? Nadie tiene problema con el niño, pero todos tienen problema con el Cristo que murió en la cruz. Vamos a seguir hablando del tema. Que Dios le bendiga muy ricamente por su atención. Muchísimas gracias.